no sé vosotros, pero a mí me gusta ya que se va anocheciendo antes, o sea, me retrotrae a mi infancia el oscurecerse antes, ya viene un poquito el tiempo de frío y estar ante un estudio bíblico. A mí eso me retrotrae a mi niñez. Entonces, es algo que me gusta mucho, la verdad. Cuando venía en el coche con mi esposa, con Ángela, le venía diciendo, hoy quizá no va a ser algo tan espectacular, porque cuando hablamos, como dijimos el otro día, ¿no? Cuando hablamos de la escatología, pues uno se espera que me digan cuál es el último cuerno de la bestia, ¿no? Y eso es esperable, pero no es, como dijimos, no es en sí el estudio de la escatología. Y hoy le decía, hoy quizá va a ser un poco más, permítame la expresión, aburrido, porque hoy hay más datos, un poquito de más datos, fechas, nombres, no demasiados, pero sí algunos para trazar alguna línea y situarnos, porque lo que hace el capítulo 8 junto con el capítulo 11, que es, si nos da tiempo, hoy estaremos viendo esos dos capítulos. ¿Por qué? Porque el capítulo 8 y el capítulo 11 están en una relación estrecha. El capítulo 11 explica de una forma mucho más detallada el capítulo 8. Luego hay una transición, está el capítulo 9 en medio. Capítulo 9 en medio está la oración de Daniel, porque descubre que ya ha pasado el tiempo, esos 70 años, y hay algo que nada más que con la oración es muy, muy especial para nosotros como iglesia, ¿no? Pero luego están en el mismo capítulo 9 las 70 semanas, que ese estudio pues se merece un día para él, ¿no? Pero como digo, el capítulo 8, 11 van muy, muy de la mano, muy de la mano. Y si Dios quiere, estaremos viendo. Si no, no tenemos prisa, lo estaremos viendo el próximo domingo, si Dios quiere. Pero bueno, antes de comenzar a leer el capítulo 8, pues no sé si habrá algún comentario, algo que se quedara el domingo pasado en el tintero, o usted lo quiere recordar. Yo no me lo sé todo, por supuesto, y las exposiciones de los hermanos, los pensamientos, las preguntas son muy necesarias y enriquecen mucho un estudio. Así que, ¿hay algún comentario que se quedara en el tintero, algo que usted quisiera haber dicho el domingo pasado sobre el tema que vimos, sobre el capítulo 7? ¿Alguna aportación? ¿Todo bien? Ok, vale, está bien. Pues entonces vamos a pasar a leer el capítulo 8. ¿Ok? Y dice así. Hoy vamos a leer bastante porque tenemos que agarrar el hilo. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Recuerden el capítulo 7, ¿no? Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él,
Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, pero no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Como dijimos en el capítulo 7, como dijimos en el domingo pasado, el libro de Daniel podemos hablar de 2 mitades, 2 grandes mitades, a grosso modo. La primera mitad, la parte histórica de lo que le sucedió a Daniel y a sus amigos en el cautiverio, y la parte del capítulo 7 hasta el capítulo 12, podemos decir que es la parte escatológica. Ahora, el capítulo 7, las visiones que Dios le dio a Daniel fue lo que acontecerían sobre los reinos gentiles, o sea, el pueblo gentil tendría dominio sobre el mundo. Ahora, a partir del capítulo 8 hasta el 12, las visiones que Daniel va a tener es lo que esos imperios gentiles del capítulo 7, lo que van a hacerle al pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo 8 se centra en la profecía concerniente a Israel, los acontecimientos políticos y sociales que le sobrevendrá al pueblo de Dios. O sea, lo que está haciendo Dios es teniendo gracia para con Daniel. Y le está diciendo lo que va a acontecer a su pueblo. El punto es que Dios no se guarda lo que va a acontecer, sino que lo comparte con los suyos, con su pueblo, para que su pueblo sepa lo que va a venir.
Como hemos dicho, el capítulo 7 se centraba en el futuro y los imperios gentiles que regirán la sociedad. Y desde el capítulo 8 Dios le permite entender a Daniel lo que lo sorprenderá. Se centra en mostrar los reinos que se impondrán, pero sobre todo en una persona que hará mucho daño al pueblo. Lo que vemos al principio, y lo grafica, es que ve un macho cabrío que tiene 2 cuernos, y dice que uno es más grande que el otro. Pero luego ve un carnero, él dice que está junto al río Ulai, y bueno, me gustó esta imagen porque pues grafica bastante bien lo que podría haber sido, ¿no? Una visión, y lo que está diciendo es que este macho cabrío se imponía sobre todos los reinos que habían hasta ese momento, pero luego viene otro y con un solo cuerno y le hace guerra al que era muy, muy poderoso y lo tumba, puede contra él. ¿Quién es el carnero? ¿Quién es el macho cabrío? Bueno, pues en el versículo 3 la misma palabra lo va explicando. Luego el ángel que le da la explicación se lo dice de una forma muy gráfica. El carnero que vemos en el versículo 3 lo tenemos descrito en el versículo 20. Es el imperio medo-persa. Ahora, Babilonia se alió con los medos en el 612. Unieron fuerzas. Pero con el ascenso de Ciro el Grande, los persas crecieron en influencia y por el año 550 tomaron control de Media. 2 grandes imperios, los medos y los persas, pero los persas prevalecieron sobre los medos. Entonces, son los 2 cuernos que vio en la visión, ¿no? Y uno por encima del otro, más fuerte que el otro. Los persas fueron un imperio poderoso que conquistó Babilonia, Siria, Asia Menor, Armenia, Egipto y Etiopía. Un gran imperio. Y Dios ya se lo estaba detallando. Ahora, recuerden que, si no recuerdo mal, no recuerdo mal. Recuerden que Daniel está todavía en el imperio babilónico. Esto es importante. Esto todavía no ha acontecido. Después del imperio babilónico, el imperio persa conquistará a Babilonia. Y Daniel seguirá ejerciendo su trabajo como un notable hombre con los persas. Dice que vio también un macho cabrío, versículo 5. Y este macho cabrío, el versículo 21, nos dice que es el rey de Grecia. O sea, aquí, se me olvidó poner aquí Alejandro Magno. Y este cuerno cayó y salieron 4 cuernecitos más. Que son los 4 reinos los 4 generales de Alejandro Magno se repartieron el imperio, por decirlo así. Los hijos de Alejandro fueron muertos y el imperio se lo debatieron los 4 generales. A ver si sale, por aquí está. Casandro se quedó con Grecia y Macedonia, Ptolomeo con Egipto y Palestina, Lisímaco con la parte de Asia Menor y Seleuco con Siria y parte de Medio Oriente. El versículo 23 es el cuerno temible. Antíoco IV Epífanes. Y él viene de la dinastía Seleuca. Bien, el imperio griego, con Alejandro Magno, aquí tenemos un pequeño resumen, vamos a leerlo. Tras consolidar la frontera de los Balcanes y la hegemonía macedonia sobre las ciudades-estado de la antigua Grecia, poniendo fin a la rebelión que se produjo tras la muerte de su padre, Alejandro Magno, cruzó el Helesponto hacia Asia Menor en el 334 y comenzó la conquista del imperio persa, regido por Darío III. Victoriosos en las batallas del Gránico en el 334,
Isos en el 333 y Gaugamela en el 331 y de la puerta persa. En el 330 se cumplió esta profecía y Alejandro se impone o desbanca al imperio persa. Se hizo con un dominio que se extendía por la Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central, hasta los ríos Indo y Oxus, habiendo avanzado hasta la India, donde derrotó al rey Poro en la batalla de Hispades, 326. La negativa de sus tropas a continuar hacia Oriente le obligó a retornar a Babilonia, donde falleció sin completar sus planes de conquista de la península arábica. Y aquí fue cuando sus 4 generales se repartieron todo lo que él había conquistado. Tenemos el versículo 8. Como le digo, hoy es un poco más pesado el estudio porque hay bastante material. Sí. Aquí tengo yo una pregunta. Ok. Y es que Alejandro Magno... ¿Atrás? Alejandro Magno... Sí. ¿Murió en batalla o fue traicionado como muchos de los que van gobernando y haciendo? O sea, quiero decir que si fue matado por alguno de los suyos... Él fue asesinado, sí. Asesinado, sí. Pero por alguno de los suyos. Sí, se supone que sí. Sí. Vale, esa era la pregunta. Hasta donde yo he leído, sí. Sí, sí. Todos sabemos que entre reyes y todo esto habían unas envidias impresionantes y a los reyes se asesinaban, sí, exactamente. Sí, sí. Sí, él en batalla no murió. No murió. Él se regresó, se retornó a Babilonia y ahí falleció, sin contemplar los planes de conquista. Él quería seguir conquistando, pero fue cortado. Entonces, junto con sus 2 hijos también. Entonces, sus 4 generales pues se repartieron. Se repartieron la geografía. El versículo 8 nos dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, oiga esto, pero estando en su mayor fuerza, lo que estabas hablando, aquel gran cuerno fue quebrado, se lo quitaron del medio. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Fíjese la forma tan gráfica que Daniel, o sea, la forma tan gráfica en que a Daniel se le fue revelado lo que acontecería en el futuro. Algunos historiadores, cuando leen esto, dicen que Daniel nunca pudo haber sido escrito cuando se escribió, porque los detalles gráficos que tienen algunos historiadores, sobre todo la alta crítica que quiere quitar lo sobrenatural de la palabra de Dios, dicen que este libro fue escrito posiblemente después de los macabeos, porque ya aconteció todo. Entonces lo escribieron como un libro pseudoepigráfico, o sea, poniendo el nombre de un profeta anterior, pero fue escrito mucho más antes, o sea, quitándole el carácter sobrenatural al escrito. Pero eso es imposible. Entre otras cosas porque, bueno, nos meteríamos en alta crítica y eso es un poco más difícil de explicar. Pero lo que podemos ver aquí es cómo Dios revela a Daniel todo lo que acontecería. Un Dios sobrenatural. Ni siquiera Satanás sabe lo que va a acontecer. Solo Dios conoce el futuro. Y solo Dios tiene el control. Vamos a ver más adelante algo muy interesante. Alejandro murió en Babilonia en el 323, se encontraba en el cenit de su carrera militar, pero su vida fue cortada de forma misteriosa. Su imperio es repartido entre sus 4 generales. Y de uno de ellos salió un cuerno, de uno de sus 4 generales. Versículo 9. Salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, y hacia oriente, y hacia la tierra gloriosa. Quédense con eso, la tierra gloriosa. Este cuerno que salió es Antíoco IV Epífanes, el cual reinó en Siria de la dinastía de los Seleucos entre el 175 y 163, después de su hermano. Bien, versículo 10. Dice que este cuerno
Se engrandeció hasta el ejército de los cielos y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Todo esto es un lenguaje simbólico. Por tanto, tenemos que entender lo que en la literatura apocalíptica, tenemos que entender lo que significa las estrellas, príncipes y el ejército de los cielos. Como hemos dicho antes, Antíoco IV viene de la dinastía Seleucida. Epífanes significa Dios manifestado. Este hombre ejecutó a miles de judíos. Arremetió contra Jerusalén, lo que hemos dicho aquí, y hacia la tierra gloriosa. ¿Okay? Arremetió contra Jerusalén, trató de suprimir el culto a Yahweh, a Dios, mandó que los judíos comieran alimentos prohibidos, sacrificó un cerdo en el templo, introdujo una imagen de Zeus. Se autoproclamó por encima de Dios. Por este tiempo, algo muy interesante que usted puede leer son los libros históricos de los macabeos. Aquí es cuando comienzan la lucha que los macabeos ejercieron contra el dominio que se narra entre esta fecha, más o menos. Y ahora entonces, 2300 tardes. ¿Qué significa eso? Ya empezamos con la numerología. Dice el versículo 14, dice, el versículo 13, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, y le hizo esta pregunta, de este cuerno pequeño y temible. Le dijo, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? O sea, ¿hasta cuándo durará esto? Todo lo que este hombre hizo contra el pueblo de Dios. Y este santo dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Los adventistas del séptimo día se aventuraron a decir que 2300 tardes, que esas tardes equivalían a 2300 años, desde que el libro de Daniel fue escrito. Entonces ellos dijeron que a partir de la fecha del escrito del libro de Daniel, más 2300 tardes, esto les daba la datación de 1884. Ellos decían que la venida de Cristo iba a venir en el 1884. Y yo voy a ver algo. Si Cristo vino en este tiempo, entonces nosotros nos quedamos. No somos cristianos. No vino. Estamos aquí, somos su iglesia. Esto me hace pensar algo. Con esto de la escatología, lo que hablábamos el otro día, la pregunta. La escatología, con todo su simbolismo, con toda su numerología, ha sido propicio establecer o categorizar fechas como las que se dieron acá. Cristo va a venir en tal día. El 666 es el número de la bestia y es el código de barras. Ya está aquí la bestia, esto no tiene ningún código de barras, pero bueno, ya está aquí la bestia porque el código de barras está aquí. O sea, y así sucesivamente se han dado noticias falsas que alarman al pueblo de Dios. Cuando el COVID vino, a ver si digo la palabra, apocalipticistas, ellos te decían, Cristo viene, porque pues ya está aquí, los sellos han sido desatados. Pero es que pestes siempre han habido. No digo que no estemos más cerca, por supuesto, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando se trata de números, cuando se trata de escenas, cuando se trata de cosas que a lo mejor cuadran con el momento que estamos viviendo y muchos son categóricos en decir, ya se está cumpliendo el apocalipsis. Bueno, ellos lo dijeron. Sin embargo, Cristo no vino. Estamos aquí, estudiando Daniel. Entonces, el profesor Warburg expresa sobre los 2300 tardes y mañanas, expresa que es más adecuado
interpretar esos días, tardes y mañanas, como días literales y no años. Por tanto, los 2300 días corresponden al periodo de tiempo transcurrido entre el año 171, cuando el sacerdote Onías III fue asesinado, esto lo pueden ver en el segundo libro de Macabeos, y la purificación del templo en diciembre de 165, cuando Antíoco IV fue quitado. Se cumple. Entonces, es más plausible pensar, cuadra estas 2300 tardes con lo sucedido. Cuando el templo Antíoco IV lo profana y cuando se comienza con la purificación. Aquí dice, el versículo 14 dice, cuando le preguntaron, ¿hasta cuándo durará esto? Y el que le responde dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Se cumple. Entonces, como dice el profesor Warburg, los 2300 tardes son días literales. Y la historia lo corrobora. Días literales. Bien, el versículo 17 dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí hay otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿A qué tiempo se refiere? Y aquí las escuelas de pensamiento teológico, o las escuelas teológicas, las distintas que hay, como por ejemplo los amilenaristas, como Young, Gale o Grau, que Grau es español, ellos dicen que el tiempo del fin se refiere a lo que le sucedió al pueblo de Israel en el pasado. Y que esta profecía ya se cumplió y no debemos esperar otra. Sin embargo, este es amilenarista, ellos son amilenaristas. Sin embargo, Leupold, que es amilenarista también, la misma escuela hermenéutica, piensa que esta expresión es más conveniente como un doble cumplimiento. Y realmente mucha de la profecía que también tenemos en Isaías es de doble cumplimiento. Voy a explicar algo. La profecía que tenemos en los profetas mayores y menores, la profecía fue una palabra dada de Dios al profeta porque su pueblo se había salido del camino. Entonces, lo que Dios hace llamando a un profeta es decirle al profeta un mensaje que tenía que comunicar a ese pueblo rebelde. Toda profecía que tenemos en el Antiguo Testamento, en primera instancia, es una profecía que se cumplió en el pueblo de Israel y para el pueblo de Israel. De nuevo, la profecía estaba dada porque el pueblo de Israel se apartaba del camino de Dios. Y Dios le decía, si sigues así, voy a ejecutar contigo los juicios. Pero otro rasgo de la profecía es que además de tener juicio, castigo, tiene una esperanza de reconstrucción, de edificación. Dios siempre le dijo al pueblo de Israel, apártate de tu mal camino o si no te enviaré un juicio, pero cuando estés en el juicio te voy a restaurar de nuevo a mí. Toda profecía en primera instancia es para Israel, el pueblo físico de Dios. Hay profecías que son de doble cumplimiento, como por ejemplo esta. Y es lo que dice Leupold. Esta profecía se cumplió en el tiempo de Israel con Antíoco IV, pero apunta también al dictador que vendrá en el futuro. Porque en el capítulo 11 de Daniel, a partir del verso, lo tengo por acá, a partir del verso, lo tengo por aquí, 35, no recuerdo ahora mismo, pero luego lo vamos a mirar. A partir del verso 21, está hablando cuando llega el cuerno pequeño que es Epífanes, Antíoco IV, pero hay una sección hasta el final del capítulo 12
que es dedicada a ese que vendrá en el futuro. Entonces, en el mismo capítulo 11 vemos que es una profecía de doble cumplimiento. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Como digo, el capítulo 8 se explica con mucho mayor detalle en el capítulo 11, capítulo 10 y 11. Vamos a leer los primeros versos del capítulo 10. Dice: en el año tercero de Ciro, vemos que han pasado 15 años. Desde la visión del capítulo 8 han pasado ya 15 años, hasta que de nuevo tiene otra visión. Dice: el año tercero del rey Ciro de Persia fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, por la visión que se le fue dada. Dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino. Aquí ya entra la angeliología. Como hemos dicho varias veces, el libro de Daniel es un libro altamente simbólico, numerológico, angelical, cósmico. O sea, cósmico es porque hay 2 fuerzas en oposición, el bien y el mal, en una lucha. Y aquí se relata también esa lucha. Dice: y alcé mis ojos y vi, versículo 5, he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea, estaba en cuclillas, agachado, del espanto, de la conmoción que había tenido al ver esta visión. Y me dijo, versículo 11, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía la semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él,
al príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a ver este trozo de pasaje. En la visión, en el texto, hay varios seres espirituales, aparecen. Aquí entramos dentro de la angeliología. En el versículo, de los versículos 5 al 9, algunos piensan que es una teofanía o cristofanía. Cristo. Quiero que alguien pueda leer Apocalipsis 1, 13 a 14, por favor. Y alguien que también lea Apocalipsis 1, 17. Y veamos la semejanza que hay entre la visión de Daniel y la visión de Juan en Apocalipsis, en Patmos. Apocalipsis 1, 13, 14. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Hasta ahí, verdad? Mire lo que dice Daniel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es muy semejante, es muy semejante. 1.17, ¿quién lo tiene? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y dice Daniel: pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. O sea, es muy semejante este paralelo que hay cuando, según algunos, Cristo se aparece. A Juan se le apareció Cristo, y yo pienso que esta visión, este hombre que se apareció a Daniel, es Cristo, por la semejanza que hay. Yo estaba pensando en esto, y tenemos que sacar enseñanzas, no solamente escatológicas, sino para nuestro presente. Yo estaba pensando en esto y digo, ¿cómo es posible? Pero esto para mí, yo lo pensaba para mí. ¿Cómo es posible, Raúl, que cada vez que ha habido una teofanía, una aparición de Cristo, recordemos con Abraham lo reconoció inmediatamente y se postró. Recordemos a Moisés, recordemos a Josué. ¿Cómo es posible que cada vez que el hombre tiene un encuentro con Dios, cómo es posible que cada vez que los profetas tienen un encuentro con Jehová, todos ellos tiemblan? Y hoy nosotros hemos perdido, hemos dejado de temblar ante la presencia de Dios. Explícate, Raúl. Me explico. Dentro del cristianismo, y no estoy juzgando, pero es mi opinión, hay un sector de cristianos, y esto lo tengo que decir con mucho respeto, y no quiero que se me saque de contexto, por favor, pero hay un sector, hay una corriente de cristianos, sobre todo de donde venimos, de América del Sur, Centroamérica, donde Dios se ha convertido en papi, en papito, en papá. ¿Eso está mal, Raúl? Sí y no. Lo que ocurre es que las palabras producen sensaciones en nosotros. Y cuando yo me acostumbro a ver a Dios, a ver a Jehová,
a ver al Creador, a ver a este como, con ojos como con fuego, con brazos de bronce, como a este que cuando se aparece, todo tiembla. Recuérdense una cosa, cuando Jesús estaba siendo apresado, y cuando le digo, ¿quién es Jesús? Y Jesús dijo, yo soy. Cuando los alguaciles fueron enviados, retrocedieron y cayeron. A mí ese texto me impresiona muchísimo. Y estos alguaciles, cuando fueron a dar respuesta a los que lo habían enviado, dijeron, ¿dónde estáis? No lo hemos podido traer. ¿Por qué? Es que ningún hombre ha hablado como este hombre. Es que este hombre es distinto. ¿Cómo es posible que cuando el hombre tiene un encuentro con Dios, tiembla? Y hoy Dios es nuestro amigo. Entiéndame, amigo. Mi amigazo, el que está conmigo, el que me tiene que ayudar en todo. Y que Dios es así, es como el genio de la lámpara. Está para ayudarme. No. Hemos perdido la capacidad de temblar delante de Dios. Porque como es tan familiar para nosotros. Porque está ahí para cuando yo lo necesito. Porque como esos cuadros, Jesús es mi amigo fiel, no me falla. Hemos achiquitado a Dios. Génesis 1 dice que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, pero nosotros hoy hemos hecho a Dios a nuestra propia imagen y a nuestra propia semejanza. Y Dios está para hacerme feliz. Dios está para amarme. Dios está para cuidarme. Y sí, es correcto. Pero cuando perdemos esa dimensión y achiquitamos a Dios, es un Dios tan cercano a mí que es casi como yo. Por eso cuando oramos, muchas veces no creemos lo que estamos pidiendo. Porque hemos reducido a Dios sin darnos cuenta. Yo no sé ustedes, pero he hablado con bastantes personas que me han dicho, e inclusive yo tengo que reconocerlo, cuando oro y pido algo que es demasiado grande, digo, hay algo dentro de mí que digo, ¿será que sí? ¿Y si no lo hace? Y cuando pedimos cosas pequeñas porque creemos que si es pequeño Dios lo va a hacer, pero si es demasiado grande, no, Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? No lo sé, pero tenemos muchas veces ese pensamiento, por eso nuestras oraciones son casi raquíticas. Es que estamos ante el Dios de la gloria. Estamos ante el Dios creador. Estamos ante el Dios que hizo todo de la nada. Tengo amigos del seminario, tengo amigos que son pastores, que son maestros, y ellos cuando están orando a Dios, pues aman tanto a Dios que son muy genuinos en lo que dicen. Y ellos dicen a Dios, papi. Y yo lo entiendo, está bien. Pero tengo cierto problema con eso porque cuando acariciamos mucho una idea, se forma un todo en nosotros. Cuando yo digo a Dios, papi, papito, que no está mal, porque es mi padre, es mi papi, es mi papá, porque me tengo que acercar a él como un niño, pero en sí mismo, cuando esto es continuado, se pierde la esencia del significado de la palabra Padre, Dios, Jehová, Creador, Santo, Omnipotente. Porque estas palabras tienen un carácter profundo, impactante, que transforman mi vida, que me dan aliento cuando tengo miedo. Lo que yo sí quiero dejar, para terminar ya, es en claro una palabra que cada vez me gusta más, y es equilibrio. Lo que quiero decir es que
En teología propia es cuando se estudia el carácter y la esencia de Dios, los atributos de Dios. En teología se dice que cada uno de nosotros tenemos imágenes de Dios distintas. Aunque podamos tener la misma Biblia, ver los mismos hechos relatados, ver los mismos adjetivos que glorifican, ensalzan y dibujan a Dios, cada uno de nosotros vamos a tener una imagen de Dios distinta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos crecido en un contexto distinto. El otro día lo hablábamos con Marcelo. La niña que ha sido abusada por su padre, esa niña que ha crecido con abuso, cuando un día de grande se convierte y le dicen Dios es Padre, esa niña no va a tener la misma imagen que ese niño que ha disfrutado de su papá en una infancia feliz. O ese niño que ha sido o ha crecido con un papá recto, soldado, juez. Ustedes me entienden lo que quiero decir con la expresión. Ese niño, cuando crece y ve a Dios, la figura de Dios, su imagen y cómo va a reflejar a Dios, él es un Dios que juzga, un Dios que está para controlarme, un Dios que no me pasa una. O sea, cada uno de nosotros vemos a Dios desde una óptica, de acuerdo a quiénes somos nosotros y a cómo nos hemos educado. Pero Dios no es así. Entonces tenemos que aprender a mirar a Dios, quitar nuestros lentes y mirar a Dios como Él es. ¿Cómo se describe aquí? Glorioso, poderoso. Todos estos adjetivos, todo este color que Daniel le da a la figura, porque dense cuenta que dice cómo de. No es que esté diciendo que su brazo era de berilio o de bronce, está diciendo lo que significa ese material, dando un adjetivo a la gloria que tenía esa visión. No podemos venir hoy nosotros y acercarnos a Dios como si fuera nuestro amigacho, porque Dios no es así. Ahora, tampoco me malinterprete. No quiero decir que no tengamos que tener esa relación tierna, amorosa, como de un niño pequeño con su papá, con el que juega. Podemos jugar con Dios. ¿Hoy qué estás diciendo? No, a Dios le encanta jugar con sus hijos. ¿Por qué? Sencillo. Mire, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que nosotros tenemos atributos, atributos que Dios posee. Si Dios es amor y nos creó a su imagen y semejanza, significa que Dios es amor. Si nosotros nos reímos, significa que Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, Él se ríe, tiene la capacidad de alegrarse. También tiene la capacidad de entristecerse. Dice, no contristáis al Espíritu Santo. Si tú y yo nos entristecemos es porque Dios también se entristece. Pero si Dios como Padre nos ha diseñado para ser padres y nosotros como padres también jugamos con nuestros hijos, a Dios le encanta. A Dios le encanta jugar con su hijo. Y no importa la edad que tengas. Para Dios, que es el eterno, eres un niño pequeño. Eres su hijito. Entonces, tenemos que entrar a Dios como lo que soy, su hijo, su hijito. Y Él es mi papá. Recuerden que Jesús le dijo, Abba, Padre, papá, esa cercanía. Pero, al otro extremo que he dicho antes, no podemos dejar de ver a Dios como creador, como alto, como sublime, como majestuoso, simplemente porque a Dios le encanta tener una relación cariñosa y paternal conmigo. No es siempre así. Él también es papá, jugador conmigo, cariñoso, pero también es el Dios creador, eterno y fuego consumidor. Tenemos que estar en ese equilibrio. Y lo que ha pasado con el cristianismo es que, como tenemos tanta relación con Dios, hemos dejado de asombrarnos con ese Dios. Tenemos que recobrar ese asombro. Cada vez que oramos por milagros en esta congregación y Dios contesta, porque siempre contesta, pero cuando contesta de una forma positiva a nuestras oraciones, hermanos, alegrémonos porque es un milagro, que no tienen por qué acontecer. Acontecen porque Dios ha querido que acontezcan. No nos
insensibilicemos porque Dios está ahí y siempre lo hizo. No, cada vez que lo haga, alabemos. Y yo sé que lo hacemos. Recobremos de nuevo esa pasión, esa devoción y ese temor a Dios, al Creador. Porque cada profeta que tuvo un encuentro con Dios, tembló. Pero cada vez que el profeta tembló, Dios le dice, no temas, no temas. Y el ángel Gabriel le dice, muy amado, eres muy amado por Dios. ¿Hay algo más? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Es que no hay cosa que más me gustara a mí escuchar de un ángel que soy muy amado por Dios. ¿Te imaginas? ¿Qué profundidad? Pues soy muy amado por Dios. Eres muy amado por Dios. Porque Él no escatimó a su Hijo. Así Dios nos ve. Y así tenemos que ver a Dios. Yo creo que lo dejamos ahí, sí, lo dejamos ahí, no es que crea, ya lo dejamos ahí, y porque hay mucho. Entonces, esto solamente ha sido una pincelada que creo que no podíamos pasar por alto, porque dentro de la escatología también hay cosas, joyas como esta, las cuales, yo no sé a ti, pero a mí me impactan. Y cuando yo estaba haciendo esto, yo estaba diciendo, wow, uff. Y vivo los días así, tan rapiditos. Pero pararse y detenerse por un rato o por un estudio completo a charlar sobre esto impacta y te cambia la semana, literalmente. Así que nos vamos a quedar con este pensamiento y el domingo que viene, si Dios quiere, se continuará el resto. Entonces, pues si no hay nada más, ningún anuncio ni nada más, todo está bien, pues nos despedimos en oración.